Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están escuchando en vivo, a todos los que están escuchando a través de YouTube. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola Oscar, todo bien por acá, súper día maravilloso aquí. Es mi primera lluvia, bueno, ya había llovido un par de veces, pero de noche, mi primera manejada con lluvia en 6 meses que llevo en Arizona. O sea, si no te has salido de la carretera, ya es... por aquí todavía me ven con el turtleneck, no sé cómo se llama esto, pero abrigadito. Aquí no llega la primavera y vamos a saltar, creo que directamente al verano. Nos da un día que sí y un día que no. Parece aquí suelen decir, si no te gusta el clima, no te preocupes, espera media hora, porque aquí tienes de todo en media horita. Estamos aquí para el tercer capítulo de Jonás, Alex. Tremendo ya, ¿verdad? Se está yendo el tiempo rapidísimo. Yo pensé que una vez al mes que lo hacíamos tardara mucho, pero cada mes llega súper rápido. Cada vez, Y cada mes no sé llega si... antes. Ajá. Y yo la verdad me lo estoy disfrutando mucho. Cada vez que Mm, estudio para estos encuentros y me pongo a buscar, a indagar acerca de Jonás, cada vez encuentro más cosas. mm, Ya va por el capítulo 3 y yo creo que voy a tener que seguir virando el capítulo 1 por todas las cosas que he encontrado. sí. Fíjate que hay que recordar a aquellos que nos están escuchando que si estás escuchando esta presentación, es el capítulo 3. Significa que no has visto el número uno y el número 2, o si no has visto el número uno y el número 2, que sepas que estamos estudiando los 4 capítulos de Jonás, el tercer sábado del mes, y solo nos queda diciembre, después de hoy, solo nos queda el último de diciembre y se nos acabó el año. ¿Okay? Ah, creo que, si no recuerdo mal, Alex, yo leí el primer capítulo, tú leíste el segundo, Te toca el eh, tercero de. me toca a mí ahora. Un momentito. Me están llegando ahora todas las notificaciones de la computadora. Y es una computadora nueva, así que no las tengo silenciadas todavía. Bueno, ahí vamos. Vamos, si cogemos nuestras Biblias, vamos a ir al libro de Jonás, capítulo 3. Leemos y luego diseccionamos versículo, idea, etcétera. Si están todos allí, yo estoy leyendo hoy de la Reina Valera del 60, una clásica. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ok, ese es el capítulo 3. Ok, primeras impresiones, ¿quieres mapear el capítulo para nosotros, Alex? Sí, es tremendo. O sea,
Primero te das cuenta como que vuelve a comenzar todo de nuevo. El libro de Jonás comienza diciendo, y Dios mandó a Jonás. ¿Me entiendes? Mm, Que vino palabra de Jonás, de Dios a Jonás y lo mandó a Nínive. Y ahora comienza el capítulo 13 exactamente lo mismo. Y Dios volvió a mandar a Jonás, o sea, nuevamente Jonás, Dios se le acerca a Jonás y le vuelve a hacer el mismo llamado que le hizo al principio. Ahora, cuando Jonás va, ah, ya vamos a hablar mucho más después de esto, pero no parece que Jonás iba muy contento de ir a Nínive, ni aún habiendo salido de la boca, de la barriga del pez o del vientre del pez, tenía ganas de seguir yendo a Nínive, nada por el estilo. Pero finalmente fue, dio su mensaje, un mensaje que tenemos mucho que hablar de él, o deja mucho que desear, y surte un efecto extraordinario, o sea, tremendo. Nunca en la Biblia no se registra un arrepentimiento tan grande como el de los ninivitas. Yo mm. creo que es el más grande de todo el récord bíblico. Ni aún para Israel se manifiesta un arrepentimiento tan grande como este que hubo en Nínive. Así que tenemos bastante para hablar. Tenemos la segunda vez que aparece, y como dices, es como una especie de reseteo, vuelta al principio. Y si os acordáis que habíamos hablado en el capítulo 1 de levántate, 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 y Jonás va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, llega abajito del barco, y en este caso, en lugar de ir hacia abajo, se levanta y va, dice en el versículo 3 que en este caso sí se levantó. Así como en el capítulo 1 nos decía que y bajó Jonás a Jopa. O sea, en lugar de levantarse, baja. Aquí dice en el versículo 3 y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Ah, ¿cuán grande era Nínive? Dice que era de un extremo al otro, era 3 días de camino. Ujú. Era ciudad grande y en extremo, de 3 días de camino. O sea, aquí hay dos maneras que se puede leer eso o que gente lo ha leído. Que tardó 3 días desde donde le dejó el pez a llegar a Nínive, 3 días, pero como el énfasis es en lo grande de la ciudad, grande en extremo, y para ilustrar cuán grande era 3 días de camino. Es interesante porque aquí aparece 3 días en el pez y aparece Ujú. nuevamente 3 días, pero la situación ahora es totalmente diferente. Una es 3 días donde él está en las profundidades, ya habíamos hablado la vez pasada, las profundidades del Seol, y aquí, sin embargo, está 3 días predicando. Bueno, Es- hay algo muy interesante en esta parte porque dice, fíjate que el autor, el escritor de Jonás, dice que la ciudad era 3 días de camino, o sea, la Ujú, distancia, el tamaño. Pero el verso 4 dice, dijo, no entró a la ciudad y caminó un día. ujú, O sea, la ciudad era 3 días de camino, Jonás caminó un día. Aquí sí, podemos ver muchas cosas, o sea, la caminó entera, que está queriendo decir el autor con que caminó solamente un día y no tres, logró abarcar toda la ciudad, cuál fue el mensaje que dio, porque para que sea tan rápido. O sea, también otra cosa que me llama la atención, que generalmente en la Biblia, cada vez que se da medidas de distancia, nunca se da en días, sino que se da en codos. ¿Te has dado cuenta? Generalmente, y sí. la ciudad medía no sé cuántos codos y tal cosa medía no Y sé el cuántos templo medía codos. tanto, etcétera, Exacto. todo. Pero nunca se habla de días, de esta ciudad era tantos días. Es solamente en esta ocasión, en el libro de Jonás, que se hace referencia a que una ciudad es tan grande como 3 días de camino. O sea, hay algo Ujú, que quiere destacar el autor al especificar 3 días y no ujú, decirlo en codos, como era usualmente decirlo. ¿Me entiendes? claro. El, de hecho, al rey no le llega palabra por Jonás, le llega palabra por otros. O Ujú. sea, él camina solo un día y a mí lo que me da la impresión es que eh, el, una persona habla con la otra persona, una persona, es como decía mi abuelo, decía, si tú quieres que un secreto se propague, cuéntaselo a alguien y di que es un secreto. Ujú. Ah, en este caso, se propaga más rápido de lo que por lo menos Jonás puede llegar a caminar. Sí. Ya para cuando está llegando a ciertos puntos, me imagino que igual ya alguien ya lo está escuchando. Pero es interesante con una referencia que hicimos o que comentaste.
la vez pasada con referencia a la señal de Jonás, como esa señal de Jonás no estaba necesariamente unida al hecho de que fuera los 3 días y los 3 días y las 3 noches en la ballena o en el fondo del océano, sino que tenía que ver más con la predicación del Evangelio, etcétera, etcétera, que es a lo que Jesús se refería. Y comentaste algo de cómo en versiones más antiguas ese concepto de Jesús diciendo cuando Jonás estuvo en el vientre del pez, que había sido, digamos, añadido después. En realidad, aquí nos da otra oportunidad de hablar de los 3 días y sin embargo no está Jonás en el vientre del pez. Está conectado con la predicación. Luego tenemos 40 días. Me gustaría simplemente comentar una cosita. Hay en los evangelios, hay momentos claros donde sabemos que Jesús está hablando en parábolas. Códigos, a veces te dice, y nos contó otra parábola. O sea, ya el escritor ya te lo está anunciando. Pero a veces, sin anunciártelo, por ciertos detalles, ciertas cositas que nos dice, había una vez, como lo decimos nosotros también en español, había una vez, ya empezamos a decir, me va a contar un cuento. O sea, hay pequeñitos detalles en la manera de contar la historia que nos está dando a entender que no son los detalles de la historia lo importante, sino la moraleja, podríamos decir, de la historia. Y una de las cosas que tiene la parte hebrea de la Biblia, la parte más judía de la Biblia, que podría ser el Antiguo Testamento, es la numerología. El número 3, el número 40, porque aquí pone también 40 días. 40 días, etcétera. Cuando nosotros vemos la numerología desde el principio, en Génesis, Éxodos, etcétera, la numerología es clave. Pero dentro de que la numerología es clave, son ciertos números que se van repitiendo, que se van repitiendo, que se van repitiendo. 40 días en el desierto, 40 años en el desierto, lo de los 3 días, Oseas nos habla de los 3 días, queriendo decir lo de la resurrección. Otros hablan del número 3 como algo incompleto, como que la historia no está completa, como que está por ser finalizada. Tienes el 7, que es algo que se completa. Entonces, aquí nos está dando pistas con la numerología, porque no puede ser que todo lo que ocurra en el Antiguo Testamento, todo siempre ocurre en 3 días, todo siempre ocurre en 7 días, todo siempre ocurre en 40 días. No puede ser que todas las personas que mueran en los primeros capítulos de la Biblia, no puede ser que todas, salvo Matusalén, que pone que murió a los 969, que acaban en un 9, el resto o acaban en 5 o acaban en 0. Estadísticamente hablando, es imposible que todas las personas vayan muriendo en años en los que o tienen 80 años o 85, o tienen 60 años o 65, o tienen, en el caso de las cifras que nos dan en Génesis, o tienen 360 años o tienen 325 años, como Enoch. O sea, todos acaban en 0 o en 5. Estadísticamente es imposible. A ¿Qué no ser que significa? haya Que un nos está asesino en dando... serie que los están matando en esa fecha determinada, ¿no? Claro, llega la fecha, ¡pum! Y los matan a ese mismo. Entonces, si te das cuenta, en el Antiguo Testamento, en Génesis todos son 0, 5, 0, 5, 0, 5, salvo Matusalén. Entonces, la numerología nos está diciendo aquí que la manera en la cual el autor o los autores bíblicos tienen a la hora de contarnos historias no es una manera histórica, es una manera de que nos están encapsulando con mensajes subliminales que hasta podríamos decir, no quiero usar la palabra parábola porque es al más como que parecería que está reservada a Jesús,
pero nos están contando una historia, había una vez. Ujú. Y entonces de esa había una vez, ¿qué podemos sacar de esos detalles? Exactamente. La numerología en el libro de Jonás es bien frecuente, constantemente el autor la utiliza. Y especialmente en este capítulo 3 que pone tres números, le hace como los contrasta los unos con los otros. O sea, te tira el número 3, después te tira el número uno y después te tira el 40. Entonces tienes que Mm, hacer buscar el contraste o qué es lo que quiere decir el autor al darte todos esos números y qué es lo que mm, significa. O sea, si ya habíamos hablado la vez pasada acerca de los 3 días y las 3 noches, según la cultura del, de esa cultura del Medio Oriente, de que se hablaba de un proceso de muerte, o sea, 3 días y 3 noches significaba el tiempo que se viaja al Seol, por así decirlo, el tiempo de la muerte. Después de los 3 días y 3 noches ya te consideraban un ser, una persona muerta. Por eso fue que hablamos también del caso de Lázaro, que duró 4 días y el autor se encarga de decirlo, ya han pasado 4 días. Como está bien muerto, está más que muerto, ya nadie puede levantar a Lázaro. Solamente algo divino puede levantar a Lázaro, ¿me entiendes? Y luego habla que Jonás caminó un día, o sea, es un contraste bien marcado. Y yo mm. particularmente me tiro por la tangente, por así decirlo, de que el autor no necesariamente está diciendo que la ciudad es el tamaño de 3 días de camino, sino que usa la frase 3 días para traer un contraste a lo que tuvo Jonás en la experiencia que él tuvo en el vientre de la ballena, por así decirlo, del gran pez, de 3 días y 3 noches. Es como un recordatorio para Jonás de esa experiencia, de lo que Ya. él pasó para llegar a ese momento, para llegar a Nínive. Y con todo y eso, Jonás rehúsa pasarse los 3 días y 3 noches recorriendo Nínive y solamente se pasa un día. Al mismo tiempo, con un día, no era suficiente para Jonás en el Seol, en las profundidades del agua, no Ujú. era suficiente con un día, pero con un día fue suficiente para Nínive. Exacto, La exacto. palabra, la palabra se expandió para aquí, para aquí, para aquí, pero un día fue suficiente para Nínive. Un poquitito como Jesús hablaba en contra de los fariseos y decía que si Nínive, perdón, cuando comparaba, por ejemplo, la viuda a la cual ayudó Elías, eh, que no era de Israel y sin embargo se convirtió, hablaba de lugares y ciudades fuera de Israel en el Antiguo Testamento que se convertían muchísimo más rápido, con menos señales, con Ujú. muchísimo menos señales, se convertían más rápido que Israel con todas las señales, la dureza de Así corazón mismo. de Israel. Entonces, por ese mismo aspecto, tenemos esa conversión medio incompleta, porque todavía iba con esa rabia a Nínive. Él necesitó 3 días, Nínive, que le dieron el cambio corto, solo le dieron un día, le fue suficiente. El 40, normalmente hay gente que el 40 lo habla rápidamente y dice una generación. Y lo saca de lo de que cuando estaban en el pueblo de Israel en el desierto, 40 días van a estar 40 años porque esta generación no cruzará. Entonces asimilan que 40 años está asociada con una generación. Y sin embargo, también tenemos 40 días Moisés en la historia de Moisés en el monte Sinaí, tenemos 40 días de Elías en el desierto, tenemos la historia de las 40 días aquí de Nínive y tenemos los 40 días de Jesús en el desierto. Es como Ujú. un encuentro con un Exacto. encuentro de reflexión con lo divino, podríamos decir así, ¿no? Moisés con lo divino, Elías con lo divino, Nínive con lo divino, y uno puede decir, bueno, Jesús no fue con lo divino, fue con Satanás. Sí, pero fue, digamos, un encuentro en el cual estamos analizando dónde estamos, es como reseteando un poquitito nuestro contexto. Es como si nosotros cogiéramos 40 días y nos fuéramos de tienda de campaña y en lugar de 40 días estuviéramos una semana, la Biblia lo hubiese puesto y estuvo Alex 40 días
en las montañas de Arizona. Y Alex puede decir, bueno, específicamente yo no me podía tomar 40 días del trabajo. Yo me tomé una semana. Pero por el hecho de que fuiste a las colinas o a las montañas para tener un tiempo contigo y con Dios, para tener un tiempo sin móvil, sin tecnología, etcétera. Aunque haya sido 7 o 8 días, la Biblia lo hubiese contado como 40 por el motivo por el cual estás yendo. Eso es lo que llamamos ponerle un valor al número, más que el numérico. Entonces, el motivo Claro, del 40 es ese motivo de autorreflexión, de dónde estamos, a dónde venimos, las preguntas, ¿hay un Dios? Si hay un Dios, ¿dónde estás? Háblame, etcétera. Esa búsqueda de Dios está unida con los 40 días. Y si vemos aquí, cuando ese encuentro con Dios, vemos también que Jesús estuvo después de la resurrección 40 días con los discípulos en el mar de Galilea. ujú, O sea, es ese encuentro de reflexión, de apartarte un poquitito de la rutina del día a día y entrar en reflexionar. No es importante que sea 40 específico. El 40 ya no está claro, diciendo el evento en sí, porque es lo que ocurre claro. literalmente aquí. Ninive, esos 40 días, entre comillas digo lo de los 40, está reflexionando, están cambiando sus caminos, etcétera, etcétera. De hecho, el número 40 también está relacionado con procesos. Un proceso de pruebas, un proceso de crisis y es un proceso de cambios, especialmente cambios espirituales. Cada vez que pasa un periodo de 40, siempre la persona no regresa a la misma manera. Mm, La persona entra en los 40 días de una manera, cuando sale de los 40 días es otra persona. Es un cambio radical completamente que sucede. De hecho, estuve leyendo varios artículos esta semana, principalmente artículos de rabinos que interpretan cómo es su perspectiva acerca del libro de Jonás. Y varios de ellos concuerdan en que en la manera tan abrupta que el mensaje de Jonás, que o sea, más o menos no le da ninguna opción a los ninivitas, simplemente les dice, hey, tú vas a morir. Dios los va a hacer pedazos, los va a destruir. Pero dicen que incluso en esas palabras, al mencionar a los 40 días, se puede entender de dos maneras. Uno, de aquí en 40 días Ninive será destruida, o de aquí en 40 días va a pasar un proceso de cambio bien grande en Nínive. mm, ¿Qué fue lo que realmente sucedió? claro, el proceso de cambio. Sí. Te voy a comentar, estábamos hablando sobre esto de los 3 días, del contraste de los 3 días con un día de Jonás. Y mira lo que te quiero leer textualmente, lo que dice una doctora en lengua semítica, ella se llama Jo Mary, y me pareció súper interesante esto que ella dice. Dice, la mención de un viaje de 3 días está pensada como un contraste en la mención del viaje de un día de Jonás hacia la ciudad. Dice, Jonás prefería experimentar el equivalente de 3 días y 3 noches en el infierno, o sea, en el Seol, que es lo mismo que decir estar muerto, antes que tolerar más de un día de dolor y las molestias que le causaba profetizar a los ninivitas. Mm, Eso es impresionante, me pareció súper buenísimo ese mm, comentario. Y es algo que tú puedes ver en el texto, cuando el claro. autor te dice 3 días de distancia, un solo día, Jonás. Es algo que lo puedes encontrar El, bien en el el, texto. ca- el cambio, el cambio va a ocurrir en Nínive, pero desde el principio todavía hay un cambio que no ha ocurrido en Jonás, porque Jonás prefiere morir a que los marineros den la vuelta al barco y lo lleven de vuelta a Jopa para poder ir a Nínive. O sea, entre que Nínive se salve y yo muera, prefiero morir Ujú, yo a que Nínive se salva. Se va al pez y ahora es una experiencia personal que él tiene, pero sin embargo sale del pez y sigue con la misma cantinela. Entre que Nínive se salve y prefiero que Nínive y que Nínive perezca, prefiero que Nínive perezca. ¿Cómo lo tuvo que decir? Porque claro, uno sabe cuando alguien le está hablando con amor o cuando alguien no le está hablando con amor. O sea, es como cuando nuestras esposas nos hablan
Y nosotros decimos, ok, ¿qué pasa? No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué he dicho? ¿He dicho que pasa algo? No pasa. Sabemos exactamente dónde están. Entonces, tendrían que haber sabido dónde estaba Jonás a la hora de hablar. De la manera que él lo hablaba. Ya no era el mensaje terrorífico, sino que encima del mensaje terrorífico, ¿cómo lo está diciendo este? Que odia a esta gente, que no se va a dar ni el tiempo de 3 días en predicarlo. Y, o sea, con un rencor, con un algo, tendría una chispa negativa en ello. Entonces, cuando Ujú. aquí el texto nos dice que Nínive creyó a Dios, nos dice en el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Creyeron a Dios, no a No, Jonás. Jonás. Porque si creyeron a Jonás, con la rabia que lo estaba diciendo y con el mensaje terrorífico que lo estaba diciendo, la destrucción es segura. O sea, Sí. a Jonás no lo creyeron. O por lo menos uno puede decir, no, pero es que Jonás estaba llevando la palabra de Dios. Sí, pero la palabra de Dios no es solo la palabra, es la entonación. Recordemos que 90% de nuestra comunicación es corporal. 90% de la comunicación. Entonces, 10% son las palabras que está diciendo, 90% cómo lo está diciendo. Entonces, lo que está transmitiendo es el 100%. Y si dice Ujú. que creyó a Dios, entonces está creyendo a Dios que Dios lo va a destruir. Y sin embargo, Dios no lo destruye. Ah, Exacto. Ahora, hay una cosa que me encontré esta semana que me pareció también súper interesante, y es que me di cuenta que el libro de Jonás es el único libro que tiene múltiples capítulos y es el único libro que se lee completo en la tarde del Yom Kippur, la celebración del Yom Kippur. O sea, eso es tremendo, o sea, porque prácticamente el libro de Jonás se utiliza para concluir la ceremonia del Yom Kippur, o sea, toda la celebración del Yom Kippur, que sabemos que el Yom Kippur es el día del perdón, el día de la expiación. ¿Y Es un día súper importante. cómo hay que vestirse en Yom Kippur? Ajá, es el día más importante, por así decirlo. Con cilicio y ceniza. Exactamente como estaban vestidos los ninivitas. Ahora, Ujú, fíjate, cuando preguntan por qué esa razón, por qué es que se lee el libro de Jonás, uno de los rabinos que escribió este artículo dice que la razón de esto es para que los judíos se acerquen a la conclusión de su propio día de expiación con una nota, un pensamiento universalista. ujú, ¡Wow! Tremendo. O sea, en otras palabras, le está diciendo, la idea es tener presente que la expiación, el perdón de Dios, no es solamente para un grupo de personas determinadas, porque cree ciertas cosas o porque se llama el pueblo de Dios, sino que es para todo, abarca a todos. Todos están incluidos dentro del día de la expiación, no solamente un grupo de personas. ujú. Y eso es tremendo. Claro, claro. Y aparte de eso, imagínate un niño en Israel creciendo. Papá, ¿por qué estamos celebrando este día? Pues déjame contarte una historia. Había un profeta que se llamaba Jonás y cuenta la historia de Jonás desde el principio hasta el final. En ese momento no es la veracidad de la historia de Jonás, la veracidad histórica, sino lo que el niño necesita escuchar para el concepto de cambiar tus caminos, tener un comportamiento más aceptado con tu hermano, con tu hermana, no andes pegándoles, no andes tan, no robes dinero de la mamá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué historia usa? Usa la historia de Jonás. Esto yo sé que rechina en los dientes de muchísimas personas cuando van en la literalidad de cada palabra de la Biblia. Ujú. Pero cuando partimos de Yom Kippur como una institución religiosa que, que procede mayormente, o sea, o tiene su forma más limada en el tiempo del libro de Deuteronomio. Y cuando hablamos del tiempo del libro de Deuteronomio,
Si no han escuchado programas anteriores que tenemos en el canal, como por ejemplo el día del Yom Kippur o el día de el Moisés y el dedo de Dios, el libro de Deuteronomio o la repetición de la ley está escrita o finalizado muy posiblemente en el tiempo de pasado Babilonia, en el tiempo de de los medos y los persas. Entonces, estamos formando unas normativas religiosas. Estamos formando unos parámetros religiosos y lo estamos imprimiendo en un libro donde esos parámetros religiosos tienen que ser seguidos por la gente. Y uno de esos parámetros religiosos es el día de Yom Kippur. Y dentro de esos parámetros religiosos tenemos que enforzar o reforzar ese mensaje para nuestra gente, que sean buenos ciudadanos, etcétera, etcétera. Y ahí donde el libro de Jonás nos viene, como dicen en España, como anillo al dedo. Porque no quiero usar la palabra parábola, pero es una historia que al judío escucharla enfatiza ser bueno con tu vecino, ser bueno con aquellos que no solo son judíos, sino los que están fuera, y acuérdate que los de fuera reciben misericordia también. Y son hasta más receptivos que los de adentro, porque Y eso es un mensaje que destaca constantemente el libro de Jonás. claro, no seas tan burro, no seas más burro que ellos. Exacto, hay un contraste constante en todo el libro de Jonás, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Hay un contraste constante de Jonás con los paganos. O sea que toda la Biblia se divide en Israel, israelitas y no israelitas. El pueblo de Dios y los que no son pueblo de Dios. Y constantemente este libro contrasta las actitudes de ese que es profeta de Dios con aquellos que no son del pueblo de Dios, no son profetas de Dios y merecen la destrucción de Dios, según ellos, Claro. ¿me entiendes? Y el contraste es súper marcado. O sea, tú ves en el primer capítulo que se le acercan, los marineros se le acercan a Jonás y el capitán del barco parece más profeta que el mismo Jonás. Mm. O sea, el capitán del barco viene a Jonás y lo levanta y le dice, hey, ¿qué pasa? ¿Qué haces durmiendo? ¿No te das cuenta que estamos a punto de perecer todos acá? Por favor, ora a tu Dios, a ver si tu Dios tiene compasión y nos salvamos todos acá. O sea, Mm. este hombre no estaba pensando solo en salvar su pellejo, estaba pensando en la salvación de toda su tripulación, Mm. incluyendo a Jonás, incluyendo a Jonás. Y tú ves que este hombre está preocupado, pagano, está preocupado por unificar o buscar la unidad en toda su tripulación para que clamen a sus dioses para salvación. Sin embargo, Jonás, que es el profeta de Dios, el servidor de Dios, está durmiendo a pierna suerte y le importa tres pepinos quién se muere y quién no se muere. O sea, no es mi asunto. Yo tengo que lidiar con mis problemas, no me importa los tuyos, ¿me entiendes? Y, y, Luego, y, y, y también cuando se tiró al mar, como nosotros sabemos, los que estamos leyendo la historia, sabemos que las aguas se calman. uh-huh, Bueno, no, pero él cómo sabe, porque él entra en el torbellino, eh, él entra en el torbellino de las aguas, etcétera. Él cómo sabe que las aguas se calmaron. O sea, tampoco es que él tuviera una garantía absoluta en su corazón, o una confirmación, podríamos decir, que ese sacrificio que se supone que ha hecho ha salvado a los otros. O sea, como tú exacto, dices, no, no. el capitán dice, nos salvamos todos. El otro dice, no, no, yo me tiro. Y uno puede decir, bueno, para sacrificarse por ellos tres. Bueno, para sacrificarse por ellos tres, pero no para sacrificarse por los miles en Ninive. Fíjate aquí lo que Uh-huh. dice Jesús en Lucas 10. En Lucas 10 manda a los 70, ¿ok? Manda a los 70 a predicar a Israel, ¿ok? Manda, y cuando vuelven, bueno, les habla de que, bueno, que vayan de ciudad en ciudad, etcétera, etcétera. Y dice en el versículo 13, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que son ciudades de Israel, que si en Tiro y en Sidón, que son ciudades no de Israel, si hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras,
tiempo a que sentadas en cilicio y en ceniza se habrían arrepentido. La misma historia. Cilicio, Ujú. ceniza. Si esto se hubiese hecho en Tiro y Sidón, ellas ya se hubiesen... Es lo mismo, es la misma historia, pero con otros personajes, dicha de otra manera para enfatizar un mensaje. Y luego dice, por tanto que en el juicio, está hablando del juicio de Nínive, etcétera, será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, lo mismo, una ciudad de Israel, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida, hasta el Seol. Exacto. Entonces, La misma levántate, experiencia de Jonás. es la experiencia de Jonás. Y el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces, el concepto es el mismo, el énfasis es el mismo. Jonás, como individuo, se convierte en ciertos aspectos hasta Israel como nación. Su dureza de corazón, o sea, es un individuo, pero se convierte en Israel como población. Esa intransigencia, esa falta de empatía para otros pueblos, etcétera, etcétera. Claro. Mira, esta semana entendí varias cosas del libro de Jonás que nunca las había entendido. Y esta semana precisamente me hicieron clic. Y una de esas cosas está precisamente en el capítulo 1. Y es la respuesta que Jonás le da al marinero. Tuviste que hay una parte cuando los marineros en el capítulo 1 echan suerte y la suerte cae sobre Jonás. Y entonces inmediatamente le hacen una serie de preguntas a Jonás. Y esas preguntas aparentemente no fueron respondidas por Jonás, porque ellos le preguntan a Jonás, por ejemplo, verso 8 del capítulo 1 dice, entonces le dijeron, decláranos por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y a dónde vienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y lo único que responde Jonás es, yo soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Y tú dices, ¿en qué momento Jonás respondió a las preguntas que le hicieron? No No dice que es respondió profeta. nada, no dice nada, ¿me entiendes? Claro. Ahora, lo interesante, y eso lo aprendí hoy, o sea, esta semana lo aprendí, es que cuando él dice yo soy hebreo, él hace una distinción súper marcada. La expresión que se usa en hebreo para decir eso, yo soy hebreo, es Avri Anoji. Avri Anoji. Y esa expresión solamente se usa para distinguir a los israelitas de los no israelitas. O sea, Ujú, cuando Jonás responde, lo que le estaba diciendo a los marineros es, yo no soy igual que ustedes, ujú, yo soy diferente a ustedes. Y no solo diferente, yo soy superior a ustedes, porque mi Dios es el Dios del cielo, de la tierra y del mar. Y esta es la otra parte importante, porque fíjate, algo que yo nunca me había percatado cuando estudiamos el capítulo 1, fíjate que en el verso 10 dice, y aquellos hombres, cuando escucharon esta respuesta de Jonás, dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué nos has hecho eso? Porque entendieron que huía del Señor, porque Él se los había contado. Y tú te preguntas, ¿cuándo Jonás se lo contó? ¿Cuándo Jonás les contó a ellos que estaba huyendo de su Dios? En el relato no aparece. ujú. Ahora, lo que tal parece indicar esto es que cuando Jonás sube al barco para irse para Tarsis, él les cuenta su historia de que estaba huyendo de su Dios. Ahora, ¿por qué esto no significó un problema en ese momento para los marineros? Porque en la creencia occidental, la creencia de ese tiempo del Oriente cercano, era que los dioses eran locales. O sea, cada territorio tenía su dios y ese dios solamente podía gobernar, dominar y hacer todas sus reglas dentro de su territorio. Y Ujú. el mar era tierra de nadie. El mar era territorio de nadie. O sea, no había un dios que pudiera. Si Jonás estaba huyendo de su dios, en la tierra de él no los afectaba a nosotros, porque estaba en el mar.
sea, estaba fuera del territorio de su Dios. Es por eso que inmediatamente cuando ellos ven lo que está sucediendo en el mar y que la suerte cae sobre Jonás, o sea, que se dan cuenta de que todo lo que está pasando es por Jonás, ellos lo primero que le preguntan es, ¿de dónde tú eres? Claro. ¿De qué pueblo tú eres? Porque ¿Por si qué tú nos tienes está un Dios y afectando estás aquí? huyendo ese... Claro. Exacto, exacto. Y Ujú. todo el pánico que cogieron los marineros fue porque escucharon decir, mi Dios es el Dios del cielo, de la tierra y del mar. En otras Del mar. palabras, mi Dios no tiene límites. Claro, claro. Entonces ahí sí Entonces, se preocuparon ahí de ya verdad. conectan la historia de cuando él entró en el barco y les dijo, me estoy escuchando, me estoy huyendo de mi Dios. Dice, sí, pero es que este Dios también es del mar, estamos fritos. Exacto, exacto, exacto. No hay manera. O sea, si este se sale huyendo de su Dios, nosotros estamos metidos en el medio igual. O sea, lo que venga para él lo agarramos nosotros también. Claro, claro, Ahora, claro, claro. lo otro, lo otro interesante es que esta misma expresión que utiliza Jonás de yo soy hebreo o esta separación que él hace, él la mantiene en el resto del libro. Ujú. Porque en el capítulo 2 cuando estudiamos la oración de Jonás, él vuelve a hacer la misma separación. Porque al final de la oración, mira lo que él dice. Los que siguen a los ídolos ilusorios pierden la gracia que podrían alcanzar. ¿De quién está hablando? De los paganos. Ellos, los que no son israelitas, los Ujú. que no son hebreos. Pero yo, Ibri, la expresión Ibri Anoji, yo Ujú. que soy hebreo, yo hice con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio, pagaré lo que te prometí, la salvación viene del Señor. Lo que está diciendo Jonás aquí en la oración es, cuando dice la salvación viene del Señor, la salvación es para los hebreos. La Claro, salvación es para los que son como yo, no para los que adoran ídolos vanos. claro, Ellos pierden la gracia de Dios. Yo, yo soy diferente, la salvación es para mí. Yo estoy muriendo, yo estoy pasando por una experiencia de muerte, ese Dios me va a salvar porque yo soy diferente. Yo cumplo lo que prometí. Yo soy el que adora al verdadero Dios. Yo soy el que hace sacrificio. Yo soy el que teme y sirve al Dios del cielo y de la tierra. ¿Me entiendes? Entonces, claro. vuelve a hacer la separación y se contrasta porque los marineros, el capitán del barco, estaba preocupado por la salvación de todos. Jonás estaba preocupado solamente por su salvación. Y cuando ora, solamente clama a Dios por su salvación, no por la salvación de los demás. Y luego venimos al capítulo 3 donde tenemos al rey de Nínive. Otra cosa importante, no se nos da el nombre del capitán del barco, tampoco se nos da el nombre del rey de Nínive. Porque Fíjate no es cómo hace un libro distinción. histórico. Exacto, exacto. Es la enseñanza lo que vale, ¿me entienden? Solamente se nombra el nombre del profeta, que es el Claro, profeta de Dios. claro, Sin embargo, el rey de Nínive hace exactamente lo mismo. Da un mensaje que es el que debió haber dado Jonás en el pueblo. El pregón que debió decir Jonás a los ninivitas, lo da el rey de Nínive, que es claro, el pagano, que es claro, el extraño, el que adora a Dios los vanos, el que no merece la salvación. ¿Me entiendes? Sin claro, embargo, él, el rey de Nínive, se preocupa no solo por su salvación, sino por la salvación de todos los habitantes en su reino. Y no solo las personas, sino también de los animales, ujú, porque incluye hasta los animales. El rey de Nínive no quería que parecieran ni los animales. claro, Por eso hasta los animales se visten de silicio y de ceniza, ¿me entiendes? O claro. sea, una cosa Y bien ayunan, marcada la distinción. claro. Y ayunan. Ese rey sin Y ayuno. nombre, ese rey sin Uh -huh. nombre, que es el rey de los pecadores. Porque Nínive es una ciudad de pecadores, una ciudad de abandonados, una ciudad que no son parte ni forman parte de los muros de Israel. Um, Uh -huh. los que son ciudadanos de segunda categoría, si lo miráramos desde el punto de vista de Israel. Entonces, el rey de los pecadores. Así mismo, Que intercede, así mismo. que intercede, digamos, por su pueblo, por Nínive, por todo su pueblo. El rey de los pecadores. Como, y no tiene nombre. Es curioso porque el israelita quiere que todos sean consumidos por fuego, pero el rey de los pecadores, en este caso, eh, intercede para que así no sea. Es como que el rey de los pecadores de Nínive diría, ¿de qué tipo de espíritu me está hablando
este Jonás. Yo voy a interceder y que el pueblo interceda para que esto no ocurra, para que no seamos consumidos por el fuego. Claro, y aquí Nuevamente, se ve en práctica el principio que dio Jesús. Te acuerdas el principio que dio Jesús, creo que es en Lucas, donde ujú, dice, aquel que mucho se le ha perdonado, mucho ama. sí. Es como que Jonás, Jesús está ser hablando más, profeta, claro, Jonás, que era profeta, no se le había perdonado mucho, sí, prácticamente nada. Por lo tanto, no amaba a nadie, claro, solamente se amaba él mismo, ¿me entiendes? Los demás se creían pecadores, sabían sus pecados, sabían lo malo que eran, sabían lo malo que habían hecho, reconocían todo lo que habían hecho y se sentían que habían sido perdonados. Por lo tanto, su amor podía abarcar a todas las personas que estaban a su alrededor, incluso a los animales. Por eso claro, se preocupan por la salvación de todos y no solamente por su salvación propia, porque al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. claro, claro. Es como que el espíritu que podemos reconocer en Jesús lo podemos reconocer más en el rey de Nínive que en Jonás. O Y en sea, el capitán del barco. y en el capitán del barco. Si vamos a mirar dónde está el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en el capitán del barco, está en el rey de esta gran ciudad de pecadores, el rey de los pecadores. Porque Jesús vino también a salvar pecadores, no a condenarlos. Jesús vino no a tirar fuego sobre ellos, sino a predicarles el sermón del monte, ama a tus enemigos, haz bien, etcétera, que son mensajes de comportamiento que tienen una influencia en el día a día. O sea, si yo me estoy tirando piedras continuamente, a mí me va a afectar el día de hoy. El día de hoy me va a afectar. Ujú, Entonces, no es que creyendo que vamos a ser salvos por fe, no hay un impacto en el día a día. Claro que hay un impacto en el día a día, porque seguimos el mismo principio de que todavía tenemos que ser buenas personas para otras personas, que es precisamente lo que este rey estaba diciendo. Pero tengo una pregunta para ti y para aquellos que nos están escuchando, Alex. Y también enfatiza eh, el aspecto de historia sin usar la palabra parábola del libro de Jonás. Dios se arrepiente, Dios se arrepiente, Dios tiene ira y está enfocado en tirar el fuego sobre Ninivet y luego ve que están cambiando los caminos ahí abajo, entonces me voy a arrepentir, no lo voy a hacer. Y no solo eso, no sabía él que no lo iban a hacer. Y si no se ha arrepentido, si en realidad nunca creyó o sea, nunca tenía la intención de matarlos, Dios usa mentira y engaño para atraer el mensaje que quiere traer a este pueblo. O sea, Dios le está mintiendo a Jonás, con lo que le está diciendo a Jonás, o Dios está mintiendo a través de Jonás al pueblo de Ninive, porque en realidad no se arrepiente, sino era el plan desde el principio, o Dios en realidad no está mintiendo, pero se está arrepintiendo. claro, y ese es el problema de tomar estos relatos como algo literal, porque nos crean tremendas dudas y nos crean tremendos problemas que no podemos resolver. Cuando tenemos todas esas preguntas y tomamos esto literal, se nos hace un enredo en la cabeza que no hay manera de responderlo. Y para poder responderlo tenemos que empezar a hacer 20.000 malabares, ¿entiendes? Ya, Pero cuando yo entiendo que el autor tiene un propósito y el autor va desarrollando todo ese propósito y va tratando de que ese propósito se vaya ejemplificando en todos lados, tú te das cuenta de que todos los personajes del libro de Jonás se arrepienten menos Jonás. El capitán del barco se arrepiente, los marineros se arrepienten, el rey de Nínive se arrepienten, todos los ciudadanos de Nínive se arrepienten, los animales, hasta Dios se arrepiente. ujú, Jonás nunca se arrepiente, ¿me entiendes? ya, Y esa es la idea, o sea, el punto no es decir que Dios se arrepintió de hacerle daño a Jonás, no, el punto claro, está en que todo el mundo se arrepiente menos aquel del cual el libro es el nombre de él, Jonás, ¿me ya, entiendes?
que es la figura principal, nunca se arrepiente, porque él nunca se arrepintió de nada, ni incluso en la oración que él hace, se arrepiente. Hay ningún tipo de señal de arrepentimiento en la oración. Porque Y sigue... incluso cuando comienza, Ujú. ajá, cuando comienza el capítulo 3 que Dios le vuelve a hacer el mismo llamado del comienzo, muestra que no hubo arrepentimiento. Jonás entró de una manera al vientre del pez y salió exactamente de la misma manera del vientre del pez, diciendo, yo soy hebreo, yo soy diferente, yo merezco salvación, los demás no merecen salvación. Claro. Y eso es muy importante que nuestra audiencia sepa a lo que nos referimos con, con el arrepentimiento de Dios. Porque esto se llama crear un Dios andrógeno. O sea, las características del ser humano las ponemos sobre Dios. Pero el motivo principal no es porque Dios tenga esas características de emociones de rencor, de ira, de arrepentimiento, de medio engañar al profeta para que vaya. No es que Dios tenga esas cualidades. Eso es simplemente, es otra de esas pistas que nos da la historia, que no es histórica, sino que el énfasis es otro. Y como bien decías, se arrepiente en la historia, se arrepiente, hasta Dios se arrepiente en la historia. O sea, no estamos diciendo que literal Dios tiene esa parte en su carácter en el cual enfoca por un lado, pero luego cambia las circunstancias y dice, ah, pues me voy a arrepentir. Y tira para el otro lado. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que es un instrumento o una herramienta literaria, podríamos decirlo así, a la hora de enfatizar algo. Y uno de los énfasis es el que has comentado, de que aquí en la historia se arrepiente todo, por arrepentirse se arrepiente hasta el perro, se arrepiente hasta la vaca, se arrepiente todos los animales y se arrepiente hasta Dios. Y sin arrepentir, y Dios arrepintiéndose, Jonás no se arrepiente porque Jonás todavía quiere que Nínive perezca. Todavía, Jonás Claro. necesita aquí que muera alguien porque no puede ser. Y el único que no se arrepiente es él, cumpliendo las palabras que Jesús decía años y años después en el Nuevo Testamento, cuando le dice a los fariseos, vosotros vais a ver entrar en el reino a las prostitutas, a los publicanos, a los leprosos y a todos los abandonados de la sociedad, y entrarán en el reino antes que vosotros. ¿Por qué? Porque si Dios va a matar, entre comillas, a los impíos, la lista que os acabo de dar son todos impíos. Pues todos esos impíos van a entrar. Asumiendo entonces que Dios, que los iba a matar a los impíos, ahora no los mata. O sea, hasta Dios se va a arrepentir porque va a hacer que los impíos entren primero. Y vosotros lo vais a ver con vuestros propios ojitos. ¿Cómo van a entrar en el reino? Primero, como ya estudiaremos en el capítulo 4, cómo con sus propios ojitos se sentó ahí para ver lo que no quería ver. Porque él lo que quería era Exacto. ver el fuego caer y consumirlos, y vio que estaban entrando en el reino de los cielos. Uno puede decir, bueno, pero si no entraron en... ¿Cómo que entraron en el reino de los cielos? Entraron en sois amados por Dios, reino de los cielos. Aquí No, en el y día... tenemos que entender que arrepentimiento, cuando hablamos de arrepentimiento acá, y donde quiera que se hable de arrepentimiento, no es un lamento por lo malo que yo hago, por lo malo que yo hago, por lo malo de mis acciones. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de mente, es cambio de pensamiento. Tú te das cuenta que los marineros tienen un cambio de pensamiento, o sea, es completo, es radical. Fíjate que, mira, una cosa que me da muchísimo la atención. Estos marineros, cuando Jonás les dice, tírame al mar, y tú vas a ver que todo se va a calmar, ellos lo tiran al mar, pero mira lo que dicen, verso 14. Entonces clamaron al Señor, se están clamando al Dios de Jonás, ¿me entiendes? Al Dios del cielo, de la tierra y del mar, y le está diciendo, Señor, te rogamos que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has obrado como has querido. O sea, ellos hasta se lamentaron de haber tenido que tirar a Jonás al mar. Ellos sintieron pena por Jonás. Jonás no sintió una pizca de pena por Nínive. Claro. Una sola. Ninguna.
Si Dios hubiera destruido a Nínive, ¿tú crees que Jonás hubiera hecho esta oración a Dios? Nunca. Jonás nunca hubiera hecho esta oración a Dios. Claro. No pongas en mí la sangre de estos inocentes, de estas personas que murieron. No, o sea, no. De Ese hecho, no es Alex, Jonás. sí, como Jonás es una representación de la dureza de corazón de Israel, lo vemos manifestado tiempo después en la crucifixión de Jesús, cuando Pilato eh, eh, pregunta si queréis a Barrabás o si queréis a Jesús, ellos eligen a Barrabás y luego, ¿y qué hago con este? Crucificarlo. Y luego dicen que su sangre Ujú. caiga sobre nosotros y sobre nuestros descendientes. O sea, tienen tanto orgullo, les, les sobra autoestima, bueno, autoestima no, les sobra autoseguridad, que dice, ¿y qué hago con la sangre de este inocente? Ah, tíralo encima mío, no pasa nada, Ujú. encima mío y encima de nuestros hijos. O sea, mientras que aquí están diciendo, no pongas la sangre de este hombre sobre Y nosotros, culpable, un hombre culpable. y culpable, Israel, que es la manifestación, ya sabemos cómo hubiese actuado Jonás, porque Jonás es una representación de la dureza de corazón de Israel. Entonces, Israel tiene manifestado en la crucifixión de Jesús, ¿qué hacemos con este inocente? Su sangre sobre nosotros. O sea, una prepotencia, esa era la palabra que estaba buscando antes, una prepotencia Prepotencia. increíble, Y increíble. ahí ves el efecto de la palabra yo soy hebreo. Ujú, Ese es el efecto, el yo soy diferente, esa distinción, ¿me entiendes? Que hace entre nosotros y los demás, ujú. ¿me entiendes? Pero esa distinción o esa exclamación que comentabas antes, de yo soy hebreo, a día de hoy la pueden adoptar muchos cristianos o muchos así llamados cristianos. Jesús representa al publicano y al fariseo en la sinagoga. El publicano no levanta ni siquiera la vista y se golpea el corazón, se golpea el pecho, que es uno de los símbolos del cilicio y la ceniza, el golpearte el pecho. Mientras que el otro está dando gracias que no es publicano. De hecho, en la oración completa también da gracias, porque esto es una oración que está grabada dentro de las sinagogas antiguas, que decía que daba las gracias de que no era mujer también, no solo publicano, sino que no era ni mujer. Y él está dando las gracias por ello. A día de hoy hay gente que toma el título de cristiano, yo soy cristiano, y sin embargo se cree por encima de pecadores. Se olvida de que él es uno y entonces yo soy cristiano, yo voy a entrar en el reino de los cielos a costa de que Dios no se arrepienta y ahora me empiece a meter a todo el mundo dentro. No vaya a ser que ahora todos vayan a ser salvos. Ujú. Eso genera en ese tipo de personas que se visten con la camiseta de cristiano un rechinar de dientes tal como el rechinar de dientes de Jonás. No puede ser. Y esto además lo he vivido yo en mis propias carnes la primera vez que presentamos la idea de la salvación y la restauración de todo. La cantidad de emails que recibía hablándome de que era mensaje del diablo, de que esas personas el Señor las iba a juzgar y yo les estaba dando ahora una falsa esperanza, etcétera, y que no solo ellas se iban a consumir, si yo también me iba a consumir, etcétera. Los únicos que no se iban a consumir eran ellos. El resto sí. Es la historia de Claro, Jonás. yo soy. Claro. Es tremendo, es tremendo. Y una cosa también que encontramos en el capítulo 3 en cuanto al arrepentimiento de los ninivitas, de la ciudad de Nínive. El autor del libro nunca dice de que los ninivitas dejaron de ser paganos. Claro. Nunca. O sea, dice que Dios no los destruyó,
ni nada por el estilo. O sea, Dios no les hizo ningún tipo de daño ni nada, pero nunca dice que el arrepentimiento ellos dejaron de ser pluriteístas, que muchos dioses para ser monoteístas, Politeístas. ¿me Ujú. entiendes? Politeístas para ser monoteístas, ¿me entiendes? Ni nada por el estilo. O sea, ellos siguieron siendo, con los dioses que tenían, Dios les mostró su amor, les mostró compasión, les mostró misericordia y todo eso por ahí por allá, pero nunca les hizo cambiar nada. Claro. Que nosotros Eh, pensamos que arrepentimiento es inmediatamente yo tengo que dejarlo todo, tengo que empezar a tener un solo Dios, tengo que empezar a dejar de hacer esto, dejar de hacer lo otro. No, nada por el estilo. Ni Dios se lo demandó a Nínive. En mm, toda la historia el autor se encarga de dejarlo bien claro. claro. Dios no le manda eso a Nínive, ni nada por el No hay estilo. ninguna El sola ley. arrepentimiento de Nínive, exacto, consistió en apartarse de sus malos caminos. Ese fue Claro, el arrepentimiento de Nínive. claro. Decir, hey, yo había hecho esto, yo hice todas estas cosas, hice tanto daño, voy a parar, este no es el camino, es otro, ¿me entiendes? Pero en cuanto a sus dioses, en cuanto a sus creencias personales de religión, no hubo ningún tipo de cambio. Claro. Porque recuerda que esto, dirigido directamente al pueblo endurecido y arrogante de Israel, es leído en el día de Yom Kippur, donde ese mismo pueblo las formalidades de la ley ya las ha cumplido. Ya han guardado los sábados, ya han comido todo menos cerdo y menos otros artículos, ya han hecho los rituales, todo eso ya lo han hecho. Entonces, esto es leído porque el cambio es, todavía estás odiando a tu vecino, todavía estás odiando, ese es el cambio de perspectiva por el cual tenemos que alinear, ese es el cambio el cambio en el camino. Claro, El claro. Señor Jesucristo dice que Él es el camino, ese es el camino a cambiar. De hecho, para aquellos que digan, no, pero seguro que empezaron a cambiar también en las cosas de la ley. Seguro que dejaron de comer cerdo. Seguro que empezaron a guardar el sábado. Seguro que históricamente no existe ninguna evidencia en Nínive, absolutamente nada que la arqueología nos dé que nos muestre que Nínive dejó de comer cerdo, que nos muestre que Nínive empezó a circuncidar a sus infantes, que empezó a guardar ciertas leyes, ciertos sábados. Ninguna evidencia. Claro que la evidencia no está ahí en otros aspectos tampoco, por eso no nos da el nombre del rey, no nos da tampoco el periodo en la historia de Nínive donde esto supuestamente ocurre, etcétera, etcétera, porque el énfasis es otro. El énfasis es Ujú. otro. Por eso quería reforzar lo que hablamos en la primera. Este libro de Jonás es como la piedra en el zapato del judaísmo que todavía es parte del zapato. Digo que Ujú. es parte del zapato porque cuando tú lees Levíticos o cuando tú lees Deuteronomio o cuando tú lees ciertos según qué libros, los únicos que se van a salvar no son ni siquiera los cristianos. Los únicos que se van a salvar son solo aquellos que son judíos y de los hombres los que están circuncidados, etcétera, etcétera. Entonces, este libro, los autores o el autor de este libro es esa piedrita dentro del zapato, porque nos Claro. recuerda que aquí los que se salvan primero son Nínive. Y Jesús nos lo confirma, porque de todos los libros, la única señal que dejó fue el libro de Jonás. De hecho, tenemos dos grandes principios, por así decirlo. Uno lo da Jesús, el otro lo da Pablo. Jesús dice, en esto consiste la ley y los profetas, o sea, la Torá y todo lo que los profetas han dicho. Haz con los demás lo que quieren que hagan contigo. Luego tenemos a Pablo, que más adelante dice algo bien parecido, que dice, aquel que ama ha guardado toda la ley. Y entonces, o ha guardado toda la Torá. Vamos ahora a esta historia de Nínive, de Jonás y todas las personajes con los cuales Jonás ha interactuado. ¿Quién fue el que guardó la Torá y el que hizo lo que dice la ley, la Torá y los profetas? No fue Jonás,
pero el capitán del barco y fue el rey de Nínive. Y Claro, ninguno de los dos era israelita. claro, Y ellos fueron los que vivieron la Torá, guardaron los principios de la Torá y vivieron de acorde a la Torá. claro. Y a lo que decían los profetas, que es, ama, haz con otros lo que tú quieres que hagan contigo. Mm, Eso nunca lo manifestó Jonás, lo manifestaron los otros, de los cuales claro. él se estaba separando constantemente y creando separación constantemente entre él y ellos, Mm. con cierta distinción. Estoy mirando la hora, tenemos que dar paso a los comentarios, pero solo una cosita antes de dar paso a los comentarios. Con el conflicto que se está escalando en el Oriente Medio con Israel y Palestina, hay en diferentes lugares un grupo de judíos que yo no había escuchado de ellos. Son judíos muy, muy ortodoxos, muy, muy ortodoxos. Me refiero simplemente a la manera en la que se presentan, ¿no? Con el gorrito negro, con las trenzas a ambos lados, etcétera, etcétera, etcétera. Son muy de la ley, muy, muy de la ley. Y sin embargo, tienen en su pecho una bandera palestina. Entonces, claro, es como una, una imagen muy curiosa, porque tú ves y dices, este es judío ortodoxo, y se da la vuelta y tiene la bandera palestina en el pecho. Y él habla de que eh, el pueblo de Israel no tiene tierra. O sea, ellos hablan de que el pueblo de Israel no tiene tierra. El pueblo de Israel, su tierra es el mundo. Lo que se está haciendo ahora en Israel está yendo en contra de el mandato de Dios, porque, según ellos, Dios ha declarado que Israel no tiene tierra, pero ya no ahora en los últimos 70 años, sino por muchos años, desde la destrucción del templo de los romanos, desde ese entonces, y las diferentes diásporas, para llegar con el amor de Dios y el principio de sus reinos a todo el mundo. Entonces, por un lado, ellos son muy ortodoxos, pero dice que los judíos no tienen reino porque precisamente dicen que son un pueblo especial. Sí, son un pueblo especial, pero no porque tengan una tierra en una localización principal, sino porque su localización es la tierra para presentar los principios de amor a todo el mundo. Por lo tanto, lo que está haciendo el gobierno israelí, según ellos que son israelitas, es algo ilegal desde el punto de vista divino, ya no social, sino desde el punto de vista divino. Tengo ahí, alguien pone, no, la kippah es la pequeñita. Me ponía alguien en los mensajes. Se llama kippah. La kippah es la pequeñita. Estoy hablando de los que vienen con el gorrito ya. Todo un gorrito negro con las trenzas, etc. La kippah es la gorrita. Ok. Vamos a parar la grabación y vamos a dar tiempo ahora para que levanten las manos y hagan preguntas y comentarios, etcétera.